7 de agosto de 1942. El suelo de la jungla de Guadalcanal tembló bajo las botas de la primera ola de marines que llegó a Lunga Point. Bajo el aire húmedo del amanecer, los defensores del ejército imperial japonés se preparaban para lo que creían que sería otro combate de infantería estándar. El soldado raso Taro Yamamoto, de unos 60 metros de altura y 53,5 kilos de peso, ajustó su equipo de 25K, que ya representaba el 46% de su peso corporal. Doctrina estándar. Preparación estándar. Suposiciones estándar sobre los combatientes estadounidenses. Entonces el cabo Jack Harris puso un pie en aquella playa. De unos 75 metros, 14,5 kilos. Más que Yamamoto llevaba la misma carga de combate con una facilidad que dejaba a su homólogo japonés al borde del colapso. A lo largo de todo el teatro del Pacífico, esta escena se repitió miles de veces. Marines estadounidenses, con un peso medio de 65, enfrentándose a soldados japoneses que apenas promediaban 52,5 kilómetros. Una brecha tan significativa que los informes de inteligencia japoneses empezaron a documentar algo que nunca habían visto: infantería enemiga capaz de sprintar con el equipo completo mientras sus propios hombres se desplomaban bajo cargas idénticas. Lo que el ejército imperial descubrió aquella mañana iba a remodelar todas las suposiciones tácticas que tenían sobre el combate cercano. Cuando el tamaño se encuentra con la guerra, las matemáticas se vuelven terriblemente simples. Los primeros disparos rompieron el aire húmedo de Guadalcanal a las 06:00 horas del 7 de agosto de 1942, cuando la ola inicial de marines de los Estados Unidos alcanzó la Playa Roja cerca de Lunga Point. El cabo John Harris, de la primera división de Marines, sintió el peso familiar de su fusil M1 Garand, 4,3 kilos de acero estadounidense equilibrado sobre su hombro izquierdo, mientras sus botas se hundían en la arena volcánica. Con unos 75 metros de altura y 62 kilolitros, Harris cargaba su equipo de combate estándar de 17 kilos con la zancada relajada de un hombre que se había entrenado para ese momento en los campos de instrucción de Camp Lejeune. Su equipo de lona llevaba 8 peines de munición, 30.06, 2 granadas de fragmentación, un cuchillo de combate Ka-Bar, un botiquín de primeros auxilios y 3 días de raciones K. La carga resultaba manejable, distribuida por su cuerpo como un equipo que llevaba puesto desde hacía meses. A 300 yardas tierra adentro, tras una fortificación improvisada de troncos y tierra, el soldado raso Taro Yamamoto, del 235 Regimiento de Infantería del Ejército Imperial Japonés, ajustó la correa de su fusil por enésima vez aquella mañana. Con unos 60 mies y 53,5 kilos. Yamamoto representaba el promedio estadístico de la infantería japonesa, un campesino reclutado de Kyushu, que había sido llamado a filas 18 meses antes y enviado a las Islas Salomón con un entrenamiento mínimo en guerra de jungla. Su fusil, tipo 99, cartucheras bayoneta pala de zapador gamela manta enrollada y raciones de emergencia sumaban 25 kiloloclas. Las matemáticas eran contundentes. Yamamoto cargaba el 47% de su peso corporal, mientras que Harris llevaba el 25% del suyo. La diferencia se hizo evidente en la primera hora de combate. Mientras la escuadra de Harris avanzaba entre la densa maleza hacia el perímetro defensivo japonés, los marines se movían con una precisión táctica que sorprendió a sus oponentes. Cuando empezaron a caer los proyectiles de mortero cerca de su posición, Harris y su equipo de fuego esprintaron unos 40 metros hasta una nueva cobertura sin perder el ritmo, con el equipo rebotando, pero sin obstaculizar su movimiento. Yamamoto observó a través de la mira de su fusil cómo los estadounidenses maniobraban con una velocidad y resistencia que desafiaban su comprensión del combate de infantería. La doctrina japonesa enfatizaba el sigilo, la infiltración y los ataques por sorpresa, precisamente porque los tiroteos prolongados favorecían a oponentes más grandes y fuertes. A media mañana,
La disparidad física iba más allá de la simple capacidad de carga. Cuando la escuadra de Harris se topó con un nido de ametralladora japonés, excavado en una cresta de coral, el enfrentamiento degeneró en un combate cercano que expuso la ventaja de peso de formas que ninguno de los dos bandos había previsto del todo. Harris, empuñando un fusil automático Browning, que generaba un retroceso considerable con cada ráfaga, controlaba las patadas del arma con unos hombros y un torso que pesaban 15,5 kilogramos, más que los de Yamamoto. La cadencia de disparo del BAR 550 disparos por minuto y el fuego sostenido exigían fuerza física para mantener la puntería, una fuerza que les resultaba natural a unos marines que promediaban 12,5 kilogramos, más que sus homólogos japoneses. El jefe de pelotón de Yamamoto, el sargento Hiroshi Tanaka, había experimentado este fenómeno en combates anteriores en las Indias Orientales neerlandesas. Los informes de inteligencia japoneses de aquellas campañas señalaban que la infantería estadounidense y australiana podía mantener periodos más largos de efectividad en combate, sobre todo en condiciones de jungla, donde el calor y la humedad amplificaban los efectos de cargar peso excesivo. Tanaka había leído manuales de entrenamiento estadounidenses traducidos que enfatizaban cargas de combate optimizadas para la movilidad y la resistencia. La instrucción japonesa, en cambio, preparaba a los soldados para soportar las penurias mediante la disciplina espiritual más que mediante la optimización física. El enfoque estadounidense hacia el equipo reflejaba su capacidad industrial y su comprensión del rendimiento humano. El equipo de lona de Harris había sido diseñado por ingenieros que estudiaron la distribución de la carga sobre el cuerpo humano, colocando munición y suministros donde menos interfirieran con el movimiento. Sus botas, fabricadas por empresas que también proveían calzado de montaña a excursionistas civiles, le daban un soporte de tobillo y una tracción que el calzado japonés de lona y goma no podía igualar. Incluso su casco, el M1 de acero, pesaba solo 0,9 kg frente a los 1,4 kg del modelo 90 japonés. A medida que el combate de la mañana se transformó en lucha durante la tarde, el efecto acumulado de estas ventajas se hizo visible para ambos bandos. La sección de Harris avanzó unos 730 metros a través de terreno selvático en 3 horas, manteniendo su efectividad de combate durante todo el movimiento. Establecieron posiciones de tiro en las alturas que dominaban la línea defensiva japonesa, con suficientes reservas de energía como para entrar inmediatamente en acción. La compañía de Yamamoto, mientras tanto, se había replegado 2 veces en ese mismo periodo, pero llegó a sus posiciones secundarias visiblemente fatigada con varios hombres que necesitaban ayuda para cargar su equipo. La disparidad de peso se manifestó con mayor claridad en el combate cuerpo a cuerpo, cuando un contraataque japonés llevó a Yamamoto a enfrentarse cara a cara con un fusilero marín en un cráter de obús cerca del aeródromo. El desequilibrio físico fue inmediatamente evidente. El estadounidense no Harris, sino un soldado raso de Michigan llamado Peterson, era 15 centímetros más alto que Yamamoto y pesaba 19 kilos más. La estocada de bayoneta de Peterson llevaba una inercia que Yamamoto no podía igualar. Y cuando Peterson agarró el cañón del fusil de Yamamoto durante el forcejeo, el soldado japonés carecía de la fuerza en la parte superior del cuerpo necesaria para conservar el control de su arma. Sin embargo, la ventaja de tamaño no era absoluta. El entrenamiento japonés enfatizaba las técnicas de combate cercano, capaces de neutralizar las diferencias físicas mediante la velocidad y la precisión. A Yamamoto le habían enseñado a usar el peso del oponente en su contra, a atacar puntos de presión y articulaciones, donde la técnica importaba más que la masa. En varias ocasiones a lo largo del día, defensores japoneses más pequeños lograron enfrentarse con éxito a estadounidenses más grandes, gracias a un posicionamiento superior al uso de la sorpresa y al conocimiento táctico del terreno local. Al final de la tarde, mientras ambos bandos consolidaban sus posiciones y contaban bajas las implicaciones de la disparidad de peso, ya habían quedado claras para los veteranos de ambos lados. Harris anotó en su diario aquella noche que los soldados japoneses parecían fatigarse más rápido
bajo las cargas de combate, especialmente durante los desplazamientos entre posiciones. Yamamoto, escribiendo a su familia semanas después, observó que la infantería estadounidense parecía poseer una resistencia sobrenatural durante los combates prolongados. Las implicaciones estratégicas más amplias no serían evidentes hasta meses después, pero las lecciones tácticas del 7 de agosto surgieron de inmediato. El comandante del batallón de Harris informó al cuartel general de la división que las posiciones defensivas japonesas podían ser superadas mediante presión sostenida y tácticas móviles que explotaban la limitada capacidad del enemigo para reposicionar rápidamente su equipo pesado. La inteligencia regimental japonesa, por el contrario, recomendó evitar los tiroteos prolongados con la infantería estadounidense y enfatizó tácticas de emboscada que anularan la ventaja de tamaño mediante un posicionamiento superior y el factor sorpresa. Cuando cayó la noche sobre las playas disputadas de Guadalcanal, tanto Harris como Yamamoto limpiaron sus armas y se prepararon para la noche que se avecinaba cada uno, llevando consigo la dura lección de que la guerra en el Pacífico no se decidiría solo por coraje o táctica, sino por la aritmética fundamental de la resistencia humana bajo cargas de combate. La diferencia de 15,5 kilos entre ellos había demostrado ser un factor medible en su supervivencia. 2 semanas después de los desembarcos iniciales, la compañía de Harris recibió órdenes de avanzar hacia el interior en dirección al Monte Austin, llevando 8 días de raciones más munición para una patrulla prolongada a través de un terreno selvático desconocido. La orden de operaciones enfatizaba la velocidad y la movilidad. La doctrina de los marines exigía movimientos rápidos entre posiciones defensivas para impedir que las fuerzas japonesas establecieran emboscadas preparadas. Harris cargó su mochila con 19 kilos de equipo esencial fusil y munición, raciones, tabletas de purificación de agua, material médico y refugio ligero. La carga representaba el 28% de su peso corporal, muy por debajo del máximo recomendado por el Cuerpo de Marines, un 35% para operaciones sostenidas. El pelotón de Yamamoto recibió órdenes similares de su cuartel regimental, pero el enfoque del ejército imperial japonés respecto a la planificación de cargas difería profundamente del estadounidense. La doctrina japonesa enfatizaba la autosuficiencia y la resistencia espiritual por encima de la optimización del equipo. La mochila estándar de campaña de Yamamoto contenía 27,5 kilos de equipo fusil bayoneta, munición, 10 días de arroz, raciones, olla manta, herramienta de zapador, máscara antigás y suministros adicionales considerados esenciales por su comandante. La carga superaba el 50% de su peso corporal, un esfuerzo que los manuales japoneses reconocían como exigente, pero alcanzable mediante disciplina mental. El contraste se hizo evidente durante la marcha del primer día por el interior de Guadalcanal. La escuadra de Harris cubrió 19 kilómetros de jungla en 8 horas, manteniendo formaciones tácticas que permitían responder de inmediato ante contacto con fuerzas enemigas. Los marines se movían en equipos de fuego de 4 hombres cada uno con suficiente reserva de energía para establecer posiciones defensivas y realizar patrullas de reconocimiento al llegar a su objetivo. Harris anotó que sus piernas estaban cansadas, pero no exhaustas, y que su respiración se mantenía controlada durante todo el desplazamiento. El pelotón de Yamamoto cubrió la misma distancia en 11 horas, con paradas obligatorias cada 2 horas, para permitir que los hombres se recuperaran de los efectos de sus cargas pesadas. En la tercera parada, 6 soldados de su compañía necesitaban ayuda para cargar su equipo, y la formación táctica del pelotón se había deteriorado a medida que los hombres más lentos quedaban rezagados respecto a sus posiciones asignadas. El propio Yamamoto sentía un dolor agudo en los hombros, y la zona lumbar donde las correas de su mochila se clavaban en músculos ya fatigados por las 2 semanas previas de combate. La diferencia en la capacidad de carga se extendía más allá de la resistencia individual y afectaba la cohesión de la unidad y la eficacia táctica. Cuando la escuadra de Harris se encontró con una patrulla japonesa cerca de un cruce de arroyo, el segundo día los estadounidenses pudieron desplegar de inmediato su fusil automático Browning
y establecer fuego de supresión mientras maniobraban para flanquear la posición enemiga. El tirador del bar, un cabo de Texas llamado Rodríguez, pesaba unos 76 kilos y manejaba su arma de 9 kilos con una estabilidad que permitía ráfagas precisas incluso durante movimientos rápidos entre posiciones cubiertas. Las tácticas japonesas dependían en gran medida de ametralladoras ligeras para el poder de fuego a nivel de escuadra. Pero la ametralladora tipo 96 pesaba 11 kilos, casi igual que el bar estadounidense, aunque era operada por soldados que promediaban 18 kilos, menos que sus homólogos marines. Cuando la escuadra de Yamamoto desplegó su ametralladora en el mismo enfrentamiento, los artilleros lucharon para controlar el retroceso durante el fuego sostenido. Y para reposicionarla, se necesitaba la ayuda de 2 soldados adicionales que ya estaban sobrecargados con su propio equipo. El combate duró 23 minutos y demostró cómo las ventajas de peso se multiplicaban durante las operaciones. Harris y su equipo de fuego avanzaron saltando entre la maleza de la jungla, usando fuego de cobertura y tácticas de movimiento que requerían sprints rápidos entre posiciones, llevando cargas completas de combate. La superior relación fuerza-peso de los marines les permitió mantener un impulso agresivo durante todo el tiroteo. La unidad de Yamamoto luchó defensivamente usando posiciones preparadas y camuflaje para compensar sus desventajas de movilidad, pero se volvió cada vez más incapaz de reposicionarse rápidamente cuando su línea defensiva inicial fue superada. Los estudios sobre cargas de combate realizados por oficiales de logística del Cuerpo de Marines durante la campaña de Guadalcanal revelaron las implicaciones operativas de estas disparidades físicas. La infantería estadounidense podía mantener su efectividad en combate durante periodos más largos, realizar patrullajes más agresivos y conservar movilidad táctica bajo condiciones que degradaban el rendimiento de las unidades japonesas. El marín promedio cargaba el 68% del peso que llevaba un soldado japonés, pero poseía un 28% más de masa corporal para distribuir ese peso de manera eficiente. El control del retroceso se volvió especialmente significativo en combates cercanos dentro de la densa jungla. El M1 Garand de Harris generaba un retroceso de 14 pies libra con cada disparo, pero su masa corporal absorbía esa energía con un impacto mínimo sobre su capacidad de adquirir rápidamente nuevos objetivos. El peine de 8 cartuchos permitía un fuego semiautomático rápido y sostenido durante todo el enfrentamiento. El fusil tipo 99 de Yamamoto producía un retroceso ligeramente menor, pero requería accionar el cerrojo manualmente entre disparos, y su complexión más pequeña significaba que cada disparo desviaba su punto de mira más significativamente que en los tiradores estadounidenses más pesados. El efecto acumulado de cargar peso se hizo más evidente durante operaciones de varios días. Para el 4º día de patrulla, la escuadra de Harris seguía siendo capaz de llevar a cabo misiones de reconocimiento, establecer posiciones defensivas y enfrentarse a fuerzas enemigas con una degradación mínima del rendimiento. Los Marines habían consumido la mitad de sus raciones, pero mantenían niveles de energía suficientes para continuar operando. Harris anotó en sus apuntes que la patrulla era exigente pero manejable comparable a los ejercicios de entrenamiento realizados en Camp Pendleton. El pelotón de Yamamoto, en cambio, mostraba signos visibles de deterioro físico al 3er día. El peso promedio de los soldados había disminuido respecto a las mediciones previas a la patrulla, ya que consumían sus raciones de arroz mientras gastaban más calorías de las que podían reponer. Varios soldados desarrollaron lesiones por esfuerzo en los pies y piernas debido a cargar cargas excesivas sobre terreno accidentado. La velocidad de movimiento del pelotón se redujo un 30%, y su capacidad para realizar patrullas agresivas quedó gravemente comprometida. Los informes del cuerpo médico japonés, durante la campaña de Guadalcanal, documentaron estas tendencias en múltiples unidades. Los soldados que cargaban más del 45% de su peso corporal mostraban disminuciones marcadas en su efectividad de combate después de 72 horas de operaciones. Las fuerzas estadounidenses, que típicamente cargaban el 30% o menos de su peso corporal,
mantenían capacidad operativa durante periodos prolongados en condiciones idénticas. La disparidad también se manifestó en el manejo de armas durante combates prolongados. En un tiroteo de 4 horas cerca del río Kukona, la escuadra de Harris gastó 600 cartuchos de munición .536, mientras mantenía fuego preciso durante todo el enfrentamiento. Las reservas físicas de los marines les permitían operar sus armas de manera efectiva, incluso fatigados por los movimientos de combates previos. La unidad de Yamamoto, comprometida en el mismo combate, vio su puntería deteriorarse significativamente después de la primera hora, cuando los soldados se agotaron por manejar el retroceso mientras cargaban equipos individuales excesivos. Al final de los 8 días de patrulla, la ventaja de peso se había traducido en una superioridad táctica medible. La compañía de Harris completó su misión antes de lo previsto. Estableció puestos de observación que proporcionaron información valiosa sobre las preparaciones defensivas japonesas, y regresó a la base con el 80% de su personal en condiciones de ser desplegado nuevamente de inmediato. La unidad de Yamamoto necesitó 6 días adicionales para cumplir objetivos similares, y regresó con el 40% de sus soldados, requiriendo evaluación médica por condiciones relacionadas con el agotamiento. Las lecciones aprendidas durante estas operaciones prolongadas influirían en la doctrina anfibia estadounidense durante el resto de la guerra en el Pacífico, mientras que los comandantes japoneses enfatizaban cada vez más tácticas defensivas destinadas a minimizar las desventajas causadas por las limitaciones físicas de sus soldados bajo cargas de combate. 15 de septiembre de 1944. Las playas de coral de Peleliu se extendían ante la primera división de Marines, mientras las lanchas de desembarco cortaban el oleaje matutino, en lo que los informes de inteligencia prometían que sería una operación de 3 días. Harris, ahora sargento tras 2 años de campañas en el Pacífico, ajustó el arnés de operador de lanzallamas, mientras su lancha Higgins se acercaba a la línea del arrecife. El equipo especializado añadía 13 kilolilos a su carga de combate estándar, elevando su carga total a 30 kilolilos, todavía manejable para su cuerpo de 70 kiloclo. Tras meses de entrenamiento adicional y mejores raciones, su escuadra transportaba cargas de demolición, munición extra y equipos de comunicaciones necesarios para abrir brechas en las elaboradas posiciones defensivas que el reconocimiento aéreo había identificado en el interior de la isla. Yamamoto había pasado 8 meses transformando las crestas de piedra caliza de Peleliu en un laberinto de túneles interconectados, cuevas y posiciones de tiro bajo la dirección de la 14ª División de Infantería del coronel Kuno Nakagawa. La estrategia defensiva abandonaba la resistencia tradicional en la línea de playa a favor de una defensa en profundidad, diseñada para infligir el máximo número de bajas a las fuerzas atacantes mediante una prolongada guerra de desgaste. El peso de Yamamoto había caído a 58 kilos durante la fase de construcción, ya que los submarinos de suministro japoneses tenían dificultades cada vez mayores para entregar raciones adecuadas debido al bloqueo naval estadounidense. Su ingesta diaria promediaba 1.700 calorías frente a las 2.800 calorías que consumían los marines en los barcos de transporte durante la aproximación a Peleliu. La primera señal de que Peleliu sería muy diferente de operaciones anfibias anteriores llegó 30 minutos después del desembarco inicial, cuando la compañía de Harris avanzó desde Orange Beach hacia el aeródromo. Los fuegos defensivos japoneses provenían de posiciones que parecían desplazarse y multiplicarse mientras los marines intentaban localizarlas y suprimirlas. Entradas de cuevas escondidas tras formaciones de coral ofrecían campos de tiro entrecruzados que canalizaban los avances estadounidenses hacia zonas de matanza predeterminadas. Los defensores habían convertido el terreno natural de la isla en una fortaleza que neutralizaba muchas de las ventajas de movilidad que las fuerzas estadounidenses habían explotado en campañas anteriores. El lanzallamas de Harris se volvió esencial durante el asalto a la colina 200, donde la compañía de Yamamoto había establecido un punto fuerte en cuevas que resistían las armas convencionales. El depósito de combustible y el sistema de presión del lanzallamas obligaban a Harris a acercarse a menos de 45 metros de las posiciones enemigas mientras llevaba equipo
que lo convertía en un objetivo prioritario para los francotiradores japoneses. Su fuerza física le permitía mover los 30 kilos del equipo a través de formaciones de coral y pendientes empinadas que habrían sido intransitables para soldados del tamaño de Yamamoto, llevando equipo especializado equivalente. Dentro del sistema de túneles, Yamamoto y su escuadra se habían preparado para el combate cercano, almacenando granadas, munición y suministros médicos en posiciones que podían defenderse de forma independiente si la red de túneles era comprometida. Cada soldado llevaba cargas individuales reducidas, 17 TCS, esencial para preservar la movilidad en los espacios confinados de sus posiciones defensivas. Los ingenieros japoneses habían calculado que los defensores en túneles podían operar eficazmente con cargas de hasta el 35% de su peso corporal, mientras que los atacantes que avanzaban por terreno desconocido necesitaban reducir sus cargas para mantener su efectividad. La realidad de la guerra de túneles resultó más compleja de lo que ambos bandos anticiparon. Cuando la escuadra de Harris entró al sistema de cuevas por brechas creadas con cargas explosivas, descubrieron que combatir en un terreno tridimensional requería aplicaciones distintas de sus ventajas físicas. La fuerza de Harris le permitía cargar el lanzallamas por pozos verticales y pasajes estrechos, pero los espacios confinados anulaban las ventajas de movilidad que habían sido decisivas en operaciones en la jungla. Los defensores de Yamamoto, familiarizados con el trazado de túneles y luchando desde posiciones preparadas, podían atacar a las fuerzas estadounidenses a corta distancia, donde las diferencias de tamaño pesaban menos que el posicionamiento táctico y el conocimiento del terreno. El asedio de las montañas Umurbrogol reveló cómo el terreno defensivo podía neutralizar ventajas físicas que habían dominado campañas anteriores. La compañía de Harris necesitó 6 días para avanzar apenas 730 metros a través de complejos de cuevas que el diezmado pelotón de Yamamoto defendía con suministros de munición menguantes y raciones de emergencia. Los soldados japoneses, pese a su bajo peso corporal y equipamiento limitado, mantenían efectividad combativa luchando desde posiciones que minimizaban la exposición al fuego estadounidense, mientras maximizaban el valor defensivo del conocimiento íntimo del terreno. La efectividad combativa se degradó de manera distinta para ambos bandos durante operaciones prolongadas en los túneles. Harris y sus marines mantuvieron sus capacidades físicas gracias a operaciones de reabastecimiento regular que entregaban raciones frescas, munición y suministros médicos directamente a las posiciones avanzadas. La doctrina logística del Cuerpo de Marines enfatizaba la rápida rotación de unidades para evitar que la fatiga comprometiera la efectividad operacional. La escuadra de Harris rotaba fuera de la línea cada 4 días para recibir comidas calientes, mantenimiento de equipo y períodos de descanso que restauraban su capacidad de combate. La unidad de Yamamoto no recibía ningún tipo de alivio. La doctrina defensiva japonesa exigía que los soldados lucharan desde sus posiciones asignadas hasta la muerte, o la incapacitación sin previsión de rotación ni reabastecimiento una vez que comenzaba el asedio. Para la segunda semana de combates, el peso de Yamamoto había caído a 48 kilos, pues las raciones de emergencia se habían agotado y las reservas de agua estaban contaminadas. Varios miembros de su escuadra colapsaron por deshidratación y malnutrición al intentar trasladar munición entre posiciones defensivas. El punto de inflexión llegó durante un contraataque nocturno el 26 de septiembre, cuando la compañía de Yamamoto intentó recuperar posiciones perdidas durante los combates del día anterior. El asalto requería avanzar por terreno abierto en condiciones que exponían los efectos acumulados de la malnutrición prolongada y la escasez de equipo. Los soldados japoneses, que promediaban unos 49 kilos tras 2 semanas de asedio, intentaron cargar equipos de asalto que incluían munición adicional, granadas y cargas de demolición necesarias para destruir las posiciones estadounidenses. La escuadra de Harris, defendiendo la colina 200 con campos de tiro superpuestos, desde posiciones preparadas, enfrentó el contraataque con armas que su superior condición física les permitía operar eficazmente durante toda la batalla nocturna.
Los fusiles automáticos Browning de los marines proporcionaron fuego de supresión sostenido, que los atacantes japoneses no pudieron igualar con sus ametralladoras más ligeras operadas por tripulaciones malnutridas. Harris eliminó personalmente 3 posiciones enemigas con su lanzallamas maniobrando entre formaciones de coral, mientras cargaba su equipo especializado sin ayuda de otros miembros de su escuadra. El contraataque fracasó con pérdidas devastadoras entre las fuerzas japonesas, pero logró su objetivo estratégico, demostrar que las ventajas físicas estadounidenses podían ser neutralizadas mediante posicionamiento defensivo superior e innovación táctica. Yamamoto, herido durante el asalto pero sobreviviente para continuar la resistencia desde posiciones secundarias, observó que las fuerzas estadounidenses necesitaban mucho más tiempo y recursos para reducir posiciones defensivas preparadas de lo que sus campañas anteriores en islas habían sugerido. La fase final de la operación en Peleliu se extendió hasta noviembre, mientras las bajas de los marines superaban ampliamente todas las estimaciones previas a la invasión. La compañía de Harris sufrió un 60% de bajas durante los combates en las cuevas, con numerosas pérdidas causadas por tácticas defensivas japonesas, que aprovechaban el terreno confinado para neutralizar la movilidad y la potencia de fuego estadounidense. La conquista de la isla requirió 73 días en lugar de los 3 previstos, demostrando que el terreno defensivo y la innovación táctica podían compensar diferencias significativas en las capacidades físicas de los soldados. La última entrada del diario de Yamamoto, recuperada de su posición tras la caída de la isla, señalaba que los soldados estadounidenses poseían una resistencia y fuerza sobrenaturales, pero que podían ser derrotados mediante tácticas que evitaran el enfrentamiento directo en terreno abierto. La campaña de Peleliu demostró que las ventajas de tamaño y capacidad de carga seguían siendo factores importantes en la Guerra del Pacífico, pero que defensores decididos podían infligir costos enormes a las fuerzas atacantes mediante tácticas innovadoras y una disposición a sufrir bajas en niveles que superaban la tolerancia estadounidense. Las lecciones aprendidas en Peleliu influirían en la preparación defensiva japonesa en Iwo Jima y Okinawa, donde tácticas similares volverían a demostrar los límites de las ventajas físicas en la determinación de resultados de combate. 4 de noviembre de 1944. Las crestas de piedra caliza de Peleliu habían consumido a la primera división de Marines durante 71 días, superando con creces todas las estimaciones previas a la invasión y desafiando las suposiciones fundamentales de la doctrina estadounidense de guerra anfibia. Harris, que ahora pesaba 65 kilos, tras 2 meses de raciones de combate y reabastecimiento intermitente, se sentó en un cráter en las laderas norte de las montañas Umurbrogol, limpiando su M1 Garand, con manos que temblaban de agotamiento. Su lanzallamas había sido destruido 3 días antes por una carga japonesa y había regresado al equipo de infantería estándar, que se sentía sorprendentemente ligero, después de meses cargando equipo especializado. A su alrededor, los restos de su compañía, que originalmente contaba con 190 Marines, se habían reducido a 47 hombres, aún capaces de combatir. El costo de reducir las defensas de Peleliu había destrozado la confianza del cuerpo de Marines en su supuesta superioridad táctica sobre las fuerzas japonesas. A pesar de mantener ventajas consistentes en tamaño-fuerza y capacidad de carga individual durante toda la campaña, las fuerzas estadounidenses habían sufrido tasas de bajas que casi igualaban las japonesas, un desarrollo que contradecía todas las lecciones aprendidas en operaciones anfibias anteriores. El batallón de Harris había gastado más de 13 millones de cartuchos de munición ligera durante el asedio, promediando 500 disparos por cada defensor japonés eliminado, mientras sufría pérdidas superiores al 60% de su fuerza original. Yamamoto ya no existía como combatiente. Su posición en el complejo de cuevas bajo la colina 200 había sido sellada por cargas de demolición de los marines el 18 de noviembre, poniendo fin a la resistencia de un punto fuerte que había aguantado 9 semanas de asaltos repetidos. Su última transmisión radial al cuartel regimental informó que la munición de su escuadra estaba agotada y su agua contaminada,
pero que continuarían resistiendo usando armas estadounidenses capturadas y explosivos improvisados. Los oficiales de inteligencia estimaron que Yamamoto pesaba aproximadamente 44 kilos al momento de su muerte, lo que representaba una pérdida de 9 kilos desde el inicio de la batalla. Inicio. Las ventajas físicas que habían dominado campañas previas del Pacífico habían resultado insuficientes frente a tácticas defensivas que neutralizaban la movilidad y explotaban las necesidades logísticas estadounidenses. La doctrina de los Marines enfatizaba el movimiento rápido y la potencia de fuego abrumadora para lograr victorias rápidas y decisivas. Pero el terreno de Peleliu canalizaba los ataques hacia zonas de aniquilación, donde los defensores japoneses podían enfrentarse a fuerzas superiores desde posiciones preparadas. Harris había observado que su fuerza y resistencia superiores no significaban nada cuando avanzaba entre formaciones de coral que ofrecían un ocultamiento perfecto para francotiradores y nidos de ametralladoras enemigos. La evaluación de la campaña realizada por el coronel Louis Puller, entregada al cuartel general de la división el 20 de noviembre, reconocía que las suposiciones tácticas estadounidenses requerían una revisión fundamental. Las fuerzas japonesas habían demostrado que posiciones defensivas bien preparadas podían compensar diferencias significativas en las capacidades físicas individuales, especialmente cuando los defensores poseían un conocimiento íntimo del terreno local y una disposición a soportar bajas superiores al 90%. Puller señaló que las ventajas de los marines en tamaño, equipo y logística solo resultaban decisivas cuando las operaciones podían llevarse a cabo en terreno abierto que permitiera la guerra de maniobras. El colapso final de la resistencia japonesa siguió patrones previsibles establecidos en campañas insulares anteriores, pero ocurrió mucho más lentamente de lo que los planificadores estadounidenses habían anticipado. La compañía de Yamamoto mantuvo la resistencia organizada durante 8 semanas, consumiendo raciones de emergencia que aportaban menos de 1.200 calorías diarias. Los exámenes médicos a soldados japoneses capturados revelaron pérdidas de peso promedio de 11 kilos durante el asedio, con muchos defensores sufriendo malnutrición y deshidratación tan severas que habrían incapacitado a tropas estadounidenses en condiciones similares. Harris fue testigo de cómo las últimas posiciones defensivas japonesas eran reducidas mediante la aplicación sistemática de lanzallamas, cargas de demolición y combate cercano que obligaban a los equipos de asalto marines a avanzar metro a través de zonas de aniquilación preparadas. Las tácticas que finalmente resultaron exitosas diferían significativamente de los enfoques basados en el movimiento rápido y la movilidad que habían caracterizado operaciones anfibias anteriores. Los marines aprendieron a avanzar usando tácticas de pequeñas unidades que minimizaban la exposición al fuego defensivo mientras maximizaban el uso de armas especializadas que las fuerzas japonesas no podían igualar. El costo humano de estas tácticas revisadas se hizo evidente durante las operaciones de evacuación de heridos que continuaron durante la última semana de combates. La compañía de Harris requirió ayuda de personal de la retaguardia para transportar a los marines heridos a través de terreno que las tropas de asalto habían superado, mientras llevaban cargas completas solo semanas antes. Los efectos acumulados de operaciones de combate prolongadas habían degradado las capacidades físicas que les habían otorgado ventajas consistentes durante la Guerra del Pacífico, demostrando que incluso el tamaño y la fuerza superiores tenían límites cuando se aplicaban contra una resistencia defensiva decidida. Las preparaciones defensivas japonesas habían neutralizado eficazmente muchas de las ventajas estadounidenses mediante innovaciones tácticas que la doctrina marine no había previsto. Los sistemas de cuevas con múltiples entradas y túneles interconectados impedían que las fuerzas estadounidenses utilizaran su movilidad para desbordar posiciones defensivas. Las reservas de munición y suministros permitían a los defensores sostener la resistencia sin las redes logísticas que las fuerzas estadounidenses necesitaban para mantener su eficacia. Más significativamente, la disposición japonesa a luchar desde posiciones fijas hasta la muerte eliminaba las opciones de retirada que en campañas anteriores habían permitido a las fuerzas estadounidenses explotar su mayor resistencia física.
La última semana de operaciones reveló hasta qué punto la campaña se había desviado de las expectativas previas a la invasión. El pelotón de Harris, reducido a 12 marines de los 37 iniciales, requirió apoyo de unidades de infantería del ejército para completar la reducción de las posiciones japonesas restantes. Las ventajas físicas que habían dominado la guerra en la jungla resultaron insuficientes para operaciones de asedio, que exigían equipo especializado, amplio apoyo logístico y tasas de reemplazo de bajas que superaban las capacidades del cuerpo de marines para sostener operaciones prolongadas. El análisis de inteligencia realizado tras la captura de la isla documentó la transformación de la doctrina defensiva japonesa en respuesta a las ventajas físicas y de equipo estadounidenses. Las fuerzas enemigas habían abandonado las tácticas de defensa móvil, vulnerables a la mayor resistencia y capacidad de carga estadounidense. En su lugar, los comandantes japoneses desarrollaron enfoques de guerra posicional, que minimizaban la importancia de las capacidades individuales y maximizaban el valor defensivo del terreno preparado y la innovación táctica. El informe final de Harris, presentado al cuartel del batallón el 27 de noviembre, señalaba que la superioridad táctica estadounidense seguía siendo significativa cuando las operaciones podían desarrollarse en condiciones que permitieran movilidad y maniobra. Sin embargo, observó que las fuerzas japonesas habían demostrado la capacidad de neutralizar estas ventajas mediante preparaciones defensivas que transformaban el terreno natural en fortificaciones capaces de sostener la resistencia. Las diferencias de tamaño y fuerza decisivas en campañas anteriores seguían siendo factores relevantes, pero su importancia táctica podía reducirse mediante aplicaciones defensivas innovadoras. La campaña de Peleliu estableció precedentes que influirían en las preparaciones defensivas japonesas para el resto de la Guerra del Pacífico. Las operaciones posteriores en Iwo Jima y Okinawa mostrarían patrones similares. Las ventajas físicas estadounidenses proporcionaban beneficios tácticos que las fuerzas japonesas podían contrarrestar mediante posiciones defensivas preparadas y una disposición a soportar bajas que los estadounidenses consideraban políticamente inaceptables. La diferencia de peso entre soldados estadounidenses y japoneses seguía siendo un factor medible en la eficacia combativa, pero su importancia estratégica había sido alterada fundamentalmente por innovaciones defensivas que explotaban las necesidades logísticas y la sensibilidad a las bajas de Estados Unidos. Harris partió de Peleliu el 2 de diciembre de 1944, a bordo de un barco hospital con destino a Pearl Harbor, llevando consigo heridas que pondrían fin a su servicio en combate, pero también lecciones sobre los límites de las ventajas físicas a la hora de determinar los resultados militares. El 15 de diciembre de 1945, la sala hospitalaria de la estación naval de Pearl Harbor albergaba a marines que se recuperaban de heridas sufridas a lo largo de 3 años de campañas en el Pacífico, desde las junglas de Guadalcanal hasta las crestas ensangrentadas de Okinawa. Harris se sentaba junto a una ventana con vista al puerto, con su pierna izquierda todavía sanando de las heridas de metralla recibidas en las últimas semanas en Peleliu, leyendo cartas de compañeros de escuadrón que habían sobrevivido a la guerra, con 67 kilologs apenas, 3 kilologs menos que su peso previo a la guerra. Pese a meses de comidas de hospital, representaba la norma estadística de los Marines que habían completado múltiples despliegues de combate y regresaban a casa físicamente intactos, pero transformados para siempre por sus experiencias. La ventaja de peso que había parecido tan significativa en los primeros combates en Guadalcanal ahora aparecía como un factor más entre los muchos que habían determinado los resultados en todo el teatro del Pacífico. Harris comprendía que sus 14,5 kilogramos de ventaja sobre el soldado japonés promedio le habían proporcionado beneficios medibles en capacidad de carga, control del retroceso y resistencia en combates prolongados. Pero el desarrollo de la guerra había demostrado las limitaciones de las ventajas puramente físicas cuando se enfrentaban a tácticas innovadoras, terreno defensivo y la disposición del enemigo a soportar bajas que las fuerzas estadounidenses consideraban inaceptables. Análisis estadísticos realizados por oficiales de logística del Cuerpo de Marines
En los últimos meses de la guerra, revelaron el alcance de la disparidad de peso y sus implicaciones operativas. La infantería estadounidense había promediado 65 kilos durante las campañas del Pacífico, mientras que los registros de personal japonés capturado indicaban que sus soldados promediaban 52,5 kilos al incorporarse, disminuyendo a unos 47 kilos hacia el final de la guerra, debido a la nutrición inadecuada y la falta de atención médica. La diferencia de 13 a 18 kilos se había traducido en ventajas estadounidenses consistentes en la efectividad individual en combate. Pero esas ventajas habían requerido apoyo institucional mediante logística superior, atención médica, diseño de equipo y doctrina táctica para alcanzar resultados estratégicos. La evolución de las tácticas defensivas japonesas había reducido sistemáticamente la importancia de las ventajas físicas estadounidenses mediante innovaciones que explotaban el terreno, posiciones preparadas y enfoques de guerra asimétrica. Harris recordaba que los sistemas de túneles en Peleliu habían anulado muchos de los beneficios del mayor tamaño y fuerza de los marines al canalizar el combate hacia espacios confinados donde el posicionamiento táctico importaba más que las capacidades físicas individuales. Los comandantes japoneses habían aprendido a evitar enfrentamientos directos que resaltaran las ventajas estadounidenses mientras creaban condiciones en las que la complexión más pequeña de sus soldados se volvía útil para desplazarse por posiciones defensivas y ocultarse de la observación enemiga. Estudios de efectividad en combate completados tras la guerra documentaron cómo las diferencias de peso habían influido en aspectos específicos de las operaciones de infantería, aunque seguían siendo secundarias frente a factores estratégicos más amplios. Los soldados estadounidenses demostraron un rendimiento superior en ejercicios de carga con marines capaces de transportar cargas más pesadas a mayores distancias que soldados japoneses con entrenamiento y experiencia equivalentes. Las pruebas de armas revelaron que los soldados más pesados controlaban mejor el retroceso, especialmente con armas automáticas como el fusil automático Browning, permitiendo un fuego preciso y sostenido que los oponentes más ligeros no podían igualar en enfrentamientos prolongados. Sin embargo, estas ventajas individuales necesitaron apoyo institucional sistemático para traducirse en relevancia táctica. La capacidad industrial estadounidense proporcionó equipo superior, redes logísticas fiables y atención médica que mantuvieron la salud y la eficacia combativa de los soldados durante despliegues prolongados. Las fuerzas japonesas, pese a su valor individual e innovación táctica, no pudieron contrarrestar los efectos acumulativos de suministros insuficientes, escasez de equipo y atención médica inadecuada, factores que permitieron que la malnutrición y la enfermedad degradaran sus capacidades físicas durante toda la guerra. Harris reflexionó sobre conversaciones con prisioneros japoneses en los últimos meses de la guerra, especialmente con aquellos que se rindieron en Okinawa tras meses de asedio, que habían reducido a muchos defensores a condiciones esqueléticas incompatibles con la resistencia continuada. Estos soldados reconocían las ventajas físicas estadounidenses, pero subrayaban que el tamaño por sí solo no había determinado los resultados de las batallas. La doctrina táctica japonesa había explotado eficazmente el terreno defensivo, los ataques por sorpresa y las técnicas de combate cercano que minimizaban la importancia de las diferencias de peso en enfrentamientos específicos. El contexto estratégico más amplio resultó en última instancia más decisivo que las características físicas individuales. Las capacidades logísticas estadounidenses habían mantenido líneas de suministro constantes, que preservaban la salud y la preparación del equipo, mientras que las redes de suministro japonesas colapsaron bajo bloqueo naval sostenido y campañas de bombardeo estratégico. Harris observó que su capacidad para mantener su peso de combate durante múltiples despliegues dependió tanto de suministros alimentarios confiables y atención médica como de su condición física previa a la guerra. Los registros médicos de hospitales del Teatro del Pacífico documentaron los efectos a largo plazo de las operaciones de combate sostenido en soldados de ambos bandos. El personal estadounidense que completó despliegues completos mantuvo pesos promedio dentro de 4 o 5 kilojoules de sus mediciones de incorporación,
respaldados por programas de atención médica y nutrición que preservaban sus capacidades físicas. Los informes médicos japoneses capturados durante la ocupación revelaron pérdidas de peso promedio de 9 a 13,5 kcal entre veteranos con muchos sobrevivientes, mostrando signos de malnutrición crónica que afectarían su salud durante décadas después del fin de la guerra. Las ventajas tecnológicas que habían sustentado el éxito táctico estadounidense iban más allá del equipo individual y abarcaban enfoques sistemáticos para optimizar el rendimiento humano. Los programas de entrenamiento del Cuerpo de Marines enfatizaban la preparación física que permitía a los soldados transportar cargas de combate de manera eficiente, mientras que el diseño del equipo se centraba en la distribución del peso y en consideraciones ergonómicas que maximizaban la eficacia individual. El entrenamiento japonés enfatizaba la disciplina espiritual y la resistencia, pero carecía del enfoque científico hacia la ingeniería de factores humanos que los planificadores militares estadounidenses aplicaban al desarrollo del equipo y de la doctrina táctica. Las evaluaciones de inteligencia completadas durante el periodo de ocupación revelaron cómo la dirigencia militar japonesa había entendido e intentado compensar las desventajas físicas de sus soldados. Manuales tácticos capturados de unidades derrotadas contenían discusiones detalladas de técnicas diseñadas para contrarrestar las ventajas estadounidenses en tamaño y fuerza, incluyendo el énfasis en ataques nocturnos, tácticas de infiltración y posiciones defensivas que minimizaban la exposición a la superior potencia de fuego estadounidense. Estas innovaciones habían demostrado cierto éxito en situaciones específicas, pero no pudieron superar los efectos acumulativos de la guerra de desgaste contra oponentes mejor abastecidos y físicamente superiores. El costo humano de la Guerra del Pacífico, en última instancia, trascendió las comparaciones simples de capacidades físicas. Harris entendía que su supervivencia había resultado de una combinación de atributos individuales, apoyo institucional, innovación táctica y circunstancias fuera de su control. Los 14,5 kilo que lo separaban de soldados como Yamamoto le habían otorgado ventajas medibles en situaciones de combate específicas. Pero el resultado de la guerra había sido determinado por factores mucho más amplios, incluyendo la capacidad industrial, las redes logísticas, la atención médica y la toma de decisiones estratégicas que abarcaban consideraciones muy superiores a las características individuales de los soldados. Al prepararse Harris para su baja y regresar a la vida civil, reconoció que la ventaja de peso que había parecido tan significativa en los primeros combates en Guadalcanal representaba solo un componente de un sistema mayor que había hecho posible la victoria estadounidense. Las disparidades físicas entre soldados estadounidenses y japoneses habían influido en los resultados tácticos y en las tasas individuales de supervivencia. Pero el éxito estratégico había requerido integrar las ventajas de rendimiento humano con equipo superior, logística eficaz y capacidades institucionales que las fuerzas japonesas no pudieron igualar pese a su valor e innovaciones tácticas. La última lección de la Guerra del Pacífico fue que si bien el tamaño importaba en la efectividad del combate individual, la victoria exigió ventajas sistemáticas en cada aspecto de las operaciones militares.